Hola a todos, bienvenidos a su canal Lectura en Voz Alta. Espero estén muy bien. El día de hoy les voy a leer un pequeño texto de Melanie Klein llamado Principios psicológicos del análisis infantil. Está contenido en su libro Amor, culpa y reparación. Recuerden que cada que haya un pie de página en el texto, escucharán el siguiente sonido. Entonces, si les interesan los pies de página, pueden ir al video y consultar la información. Sin nada más que agregar, comencemos. En el siguiente artículo, me propongo examinar en detalle ciertas diferencias entre la vida mental de los niños pequeños y la de los adultos. Estas diferencias requieren que usemos una técnica adaptada a la mente del niño pequeño, y trataré de demostrar que hay una cierta técnica de juego analítica que cumple con este requisito. Esta técnica está planeada de acuerdo con ciertos puntos de vista que examinaré con algún detalle en este artículo. Como sabemos, los niños forman relaciones con el mundo externo, dirigiendo hacia los objetos de los que se obtiene placer la libido originalmente apegada exclusivamente al propio yo del niño. La relación del niño con estos objetos, sean vivientes o inanimados, es en primer lugar narcisista. Sin embargo, es de este modo como los niños llegan a tener relaciones con la realidad. Quisiera ahora ilustrar con un ejemplo la relación de los niños pequeños con la realidad. Truth, una niña de 3 años y 3 meses, se fue de viaje con la madre luego de una única sesión de análisis. 6 meses después reinició el análisis. Fue solo después de tiempo considerable que habló de algo que había pasado en ese intervalo, y la ocasión en que lo hizo fue durante el relato de un sueño. Soñó que estaba nuevamente en Italia con su madre en un restaurante familiar. La camarera no le daba jarabe de frutilla, porque no quedaba más. La interpretación de este sueño mostró, entre otras cosas, que la niña sufría aún de la privación del pecho materno impuesta por el destete. Además, reveló su envidia a su hermanita. Por lo general, Truth me contaba toda clase de cosas aparentemente irrelevantes y también mencionaba repetidamente detalles de su primera sesión analítica, 6 meses atrás. Pero era solo la conexión con las frustraciones que había experimentado lo que le hacía pensar en sus viajes, y que por otra parte no tenían interés para ella. En una edad muy temprana, los niños empiezan a conocer la realidad a través de las privaciones que ésta les impone. Se defienden a sí mismos contra la realidad repudiándola. Sin embargo, lo fundamental y el criterio de toda capacidad ulterior de adaptación a la realidad es el grado en que son capaces de tolerar las privaciones que resultan de las situaciones mismas. De ahí que incluso en niños pequeños, un repudio exagerado de la realidad, a menudo encubierto bajo una aparente adaptabilidad y docilidad, es una indicación de neurosis y difiere de la huida de la realidad del adulto neurótico solo en las formas en que se manifiesta. Por consiguiente, incluso en el análisis de niños pequeños, uno de los resultados finales a obtener es la adaptación exitosa a la realidad. Una forma en que esto se manifiesta en los niños es la modificación de las dificultades que presentan en su educación. En otras palabras, estos niños se han hecho capaces de tolerar frustraciones reales. Podemos observar que los niños muestran a menudo, ya al principio de su segundo año, una marcada preferencia por el progenitor del sexo opuesto, y otros indicios de tendencias edípicas incipientes. Cuando empiezan los conflictos subsiguientes, es decir, en qué punto el niño llega a estar realmente dominado por el complejo de Edipo, es menos claro,
ya que deducimos su existencia solo de ciertos cambios que advertimos en el niño. El análisis de un niño de 2 años y 9 meses, otro de 3 años y 3 meses, y varios de alrededor de 4 años, me ha llevado a la conclusión de que en ellos el complejo de Edipo ejerció una profunda influencia ya en su segundo año de vida. Ilustraré esto con el desarrollo de una pequeña paciente. Esta mostró preferencia por su madre hasta el comienzo de su segundo año. Después mostró una llamativa preferencia por el padre. Por ejemplo, a los 15 meses repetidamente pedía quedarse sola con él en la habitación, sentarse en sus rodillas, mirar libros junto a él. Pero a los 18 meses su actitud cambió nuevamente y prefirió otra vez a la madre. Simultáneamente empezó a sufrir terrores nocturnos y miedo a los animales. Desarrolló una excesiva fijación a la madre y una muy profunda identificación con el padre. Al comienzo de su tercer año, manifestó creciente ambivalencia y era tan difícil criarla que cuando tenía 2 años y 9 meses fue traída al tratamiento analítico. En esta época había mostrado por algunos meses una considerable inhibición en el juego, incapacidad para tolerar frustraciones, excesiva sensibilidad al dolor y marcado mal humor. Las siguientes experiencias han contribuido a este desarrollo. Hasta la edad de casi 2 años, Rita durmió en la habitación de sus padres, y los efectos de la escena primaria se mostraron claramente en su análisis. Sin embargo, la ocasión de la irrupción de su neurosis fue el nacimiento de su hermanito. Poco después de esto, se manifestaron dificultades aún mayores que aumentaron rápidamente. No puede haber dudas de que hay una estrecha conexión entre la neurosis y efectos tan profundos del complejo de Edipo experimentados en edad tan temprana. No puedo determinar si es a niños neuróticos a quienes la actuación temprana del complejo de Edipo afecta tan intensamente, o si los niños se vuelven neuróticos cuando este complejo se instala demasiado pronto. Es, sin embargo, seguro que experiencias como las que he mencionado aquí hacen el conflicto más grave y que por consiguiente o incrementan la neurosis o provocan su irrupción. Seleccionaré ahora, de este caso, los rasgos que los análisis de niños de diferentes edades me han enseñado que son típicos. Se los ve más directamente en el análisis de niños pequeños. En varios casos en los que analicé ataques de angustia en niños muy pequeños, estos ataques resultaron ser la repetición de un terror nocturno que había ocurrido en la segunda mitad del segundo año y al comienzo de su tercer año. Este temor era a la vez un efecto de una elaboración neurótica del complejo de Edipo. Hay muchas elaboraciones de este tipo que nos llevan a establecer conclusiones firmes sobre los efectos del complejo de Edipo. Entre estas elaboraciones, en las que era muy clara la vinculación con la situación edípica, debe recalcarse la forma en que los niños frecuentemente se caen y se lastiman, su hipersensibilidad, su incapacidad de tolerar frustraciones, sus inhibiciones de juego, su actitud ambivalente hacia ocasiones festivas y regalos, y finalmente, diversas dificultades en la crianza que a menudo hacen su aparición a una edad sorprendentemente temprana. Pero encuentro que la causa de estos fenómenos muy comunes es un sentimiento de culpa particularmente fuerte, cuyo desarrollo examinaré ahora con detalle. Mostraré con un ejemplo cuán intensamente el sentimiento de culpa opera incluso en el terror nocturno. Trude, a la edad de 4 años y 3 meses, jugaba constantemente durante la sesión a que era de noche.
Ambas teníamos que irnos a dormir. Después salía del rincón al que llamaba su habitación, venía sigilosamente hacia mí y hacía toda clase de amenazas. Me iba a apuñalar la garganta, arrojarme al patio, quemarme o entregarme a la policía. Trataba de atar mis manos y pies. Levantaba la cobertura del sofá y decía que estaba haciendo po caca cucú. Resultó que estaba mirando en el popó de la madre para ver si había cacas, que para ella representaban el niño. Otra vez quiso pegarme en el estómago y declaró que estaba sacando las AA, heces, entre paréntesis, y dejándome pobre. Después sacó los almohadones a los que repetidamente llamaba niños y se escondió con ellos en el rincón del sofá, en el que se agachó con intensos signos de miedo, se cubrió, se succionó el pulgar y se orinó. Esta situación seguía siempre a sus ataques hacia mí. Su actitud era, sin embargo, similar a la que, cuando aún no tenía 2 años, había adoptado en la cama cuando empezó a sufrir de intensos terrores nocturnos. También en esta época solía correr repetidamente a la habitación de sus padres durante la noche sin poder decirles qué era lo que quería. Cuando nació su hermano tenía 2 años, y el análisis logró revelar que había en su mente en esa época y también cuáles eran las causas de su angustia y del orinar y ensuciar la cama. El análisis logró también abolir esos síntomas. En esa época ya había deseado robar a su madre que estaba embarazada los hijos, matarla y tomar su lugar en el coito con el padre. Estas tendencias al odio y la agresión eran la causa de su fijación a la madre, que a la edad de 2 años se estaba volviendo particularmente intensa. Y también de sus sentimientos de angustia y culpa. En el periodo en que estos fenómenos eran tan prominentes en el análisis de Truth, se las arreglaba para lastimarse casi siempre justo antes de la sesión. Descubrí que los objetos con los que se lastimaba, mesas, armarios, estufas, etc., significaban para ella, de acuerdo con la primitiva identificación infantil, a la madre, o a veces al padre, que la castigaba. En general, he descubierto, especialmente en niños muy pequeños, que estar constantemente en guerra y caer y lastimarse está estrechamente conectado con el complejo de castración y el sentimiento de culpa. Los juegos de los niños nos permiten formular ciertas conclusiones especiales sobre el temprano sentimiento de culpa. Ya en su 2º año, los que estaban en contacto con Rita se sorprendían de su remordimiento por cualquier travesura, por pequeña que fuera, y de su hipersensibilidad a cualquier tipo de reproche. Por ejemplo, estallaba en lágrimas cuando su padre, jugando, amenazaba a un oso de un libro de láminas. Aquí, lo que determinó su identificación con el oso fue su miedo al reproche del padre real. También su inhibición de juego procedía de un sentimiento de culpa. Cuando tenía 2 años y 3 meses, declaraba repetidamente, cuando jugaba con su muñeca, juego del que no disfrutaba mucho, que ella no era la muñeca bebé de su madre. El análisis reveló que ella no se animaba a jugar a ser la madre porque la muñeca bebé representaba para ella, entre otras cosas, a su hermanito, que había deseado arrebatar a la madre incluso durante el embarazo. Pero aquí la prohibición del deseo infantil ya no provenía de la madre real, sino de la madre introyectada, cuyo rol representó ante mí en diversas formas y quien ejercía una influencia más severa y cruel sobre ella, lo que su madre real hubiera hecho nunca. Un síntoma obsesivo que Rita desarrolló a los 2 años fue un ritual nocturno que implicaba mucha pérdida de tiempo. Su punto principal
era que insistía en ser fuertemente arropada con la sábana por miedo a que un ratón o una bunny, mariposa, podrían venir a través de la ventana y arrancar con los dientes su body, entre paréntesis genital. Sus juegos revelaron otros determinantes. La muñeca tenía que ser siempre arropada igual que Rita misma, y en una oportunidad puso un elefante junto a la cama de la muñeca. Se suponía que este elefante iba a impedir que la muñeca se levantara. Si no, entraría furtivamente a la habitación de sus padres y les haría daño o les quitaría algo. El elefante, entre paréntesis, imago paterna, tenía que tomar la parte del que ponía obstáculos. Este papel lo había representado el padre introyectado dentro de ella desde la época en que, entre los 15 meses y los 2 años, había querido usurpar el lugar de la madre con el padre. Robar a la madre el niño con que estaba embarazada y dañar y castrar a sus padres. Las reacciones de ira y angustia que seguían al castigo a la niña durante esos juegos mostraron además que Rita estaba representando internamente ambos papeles, el de las autoridades que juzgaban y el del niño que es castigado. Un mecanismo fundamental y universal en el juego de representar un papel sirve para separar esas identificaciones operantes en el niño que tienden a formar un todo único. Por la división de roles, el niño logra expulsar al padre y a la madre que en la elaboración del complejo de Edipo ha absorbido dentro de sí, y que ahora lo atormentan internamente con su severidad. El resultado de esta expulsión es una sensación de alivio que contribuye en gran medida al placer extraído del juego. Aunque este juego de representar parece a menudo muy simple y ser expresión solo de identificaciones primarias, esta es solo la apariencia superficial. Es de gran importancia en el análisis de niños penetrar detrás de esta apariencia. Sin embargo, puede tener un pleno efecto terapéutico solo si la investigación revela todas las identificaciones y elementos subyacentes y, ante todo, si hemos encontrado el camino hacia el sentimiento de culpa que está aquí en acción. En los casos que he analizado, el efecto inhibitorio de los sentimientos de culpa fue evidente a una edad muy temprana. Lo que encontramos aquí corresponde a lo que conocemos como el superyo en adultos. El hecho de que supongamos que el complejo de Edipo alcanza su punto culminante hacia el 4º año de vida y que reconozcamos el desarrollo del superyo como el resultado final del complejo, me parece que no contradice de ningún modo estas observaciones. Esos fenómenos definidos, típicos, cuya existencia podemos reconocer en la forma más claramente desarrollada cuando el complejo de Edipo ha alcanzado su punto culminante y que precede a su declinación, son solamente la terminación de un desarrollo que dura años. El análisis de niños muy pequeños muestra que estos, en cuanto surge el complejo de Edipo, empiezan a elaborarlo y de ahí a desarrollar el superyo. Los efectos de este superyo infantil sobre el niño son análogos a los del superyo del adulto, pero pesan mucho más sobre el débil yo infantil. Como nos enseña el análisis de los niños, fortificamos este yo cuando el procedimiento analítico frena las exigencias excesivas del superyo. No puede haber dudas de que el yo de niños pequeños difiere del de niños mayores o del de los adultos. Pero cuando hemos liberado el yo del niño pequeño de la neurosis, resulta perfectamente adaptado a las exigencias de la realidad, que encuentra exigencias todavía menos graves que las que se hacen los adultos. Así como la mente de los niños pequeños difiere de la de los niños mayores, así también su reacción al psicoanálisis es en la temprana infancia diferente de la reacción posterior.
Nos sorprendemos a menudo de la facilidad con que en ciertas ocasiones son aceptadas nuestras interpretaciones. Incluso, a veces los niños expresan considerable placer ante ellas. La razón por la cual este proceso es diferente del que encontramos en análisis de adultos es que en ciertos estratos de la mente infantil hay una comunicación mucho más fácil entre la conciencia y el inconsciente, y por consiguiente es mucho más fácil volver sobre los pasos del uno al otro. Esto explica el rápido efecto de nuestra interpretación, que por supuesto nunca es formulada, excepto sobre la base de material adecuado. Sin embargo, los niños a menudo producen este material con sorprendente rapidez y mucha variedad. El efecto además es a menudo sorprendente, incluso cuando el niño no ha parecido recibir de ningún modo la interpretación. Se reasume el juego interrumpido a causa de la instauración de las resistencias, se lo transforma y amplía, y se expresan estratos más profundos de la mente. Se restablece el contacto entre el niño y el analista, el placer en el juego, que sigue visiblemente a la formulación de una interpretación, se debe también al hecho de que el gasto requerido por la represión no se necesita ya luego de la interpretación. Pero pronto encontramos otra vez resistencias durante algún tiempo, y aquí el asunto ya no es tan fácil como he descrito. En realidad, en esos momentos tenemos que luchar contra grandes dificultades. Esto sucede especialmente cuando encontramos un sentimiento de culpa. En su juego, los niños representan simbólicamente fantasías, deseos y experiencias. Emplean aquí el mismo lenguaje, el mismo modo de expresión arcaico, filogenéticamente adquirido, con el que estamos familiarizados gracias a los sueños. Solo podemos comprenderlo plenamente si lo enfocamos con el método que Freud ha desarrollado para descifrar los sueños. El simbolismo es solo una parte de él. Si queremos comprender correctamente el juego del niño en conexión con todo su comportamiento durante la sesión, debemos tener en cuenta no solo el simbolismo que a menudo aparece tan claramente en sus juegos, sino también todos los medios de representación y los mecanismos empleados en el trabajo del sueño. Y tenemos que tener en cuenta la necesidad de examinar el nexo total de los fenómenos. Si empleamos esta técnica, pronto encontraremos que los niños producen no menos asociaciones con los rasgos distintos de sus juegos que lo que hacen los adultos con los elementos de sus sueños. Los detalles de su juego señalan el camino para un observador atento, y entre tanto, el niño cuenta toda clase de cosas que deben valorarse plenamente como asociaciones. Además de este modo arcaico de representación, los niños emplean otro mecanismo primitivo, es decir, sustituyen con acciones, que fueron los precursores originales de los pensamientos, a las palabras. En los niños, actuar representa una parte prominente. En el trabajo de la historia de una neurosis infantil, Freud dice: un análisis hecho en un niño neurótico debe, por supuesto, parecer más confiable, pero no puede ser muy rico el material. Deben prestarse al niño demasiadas palabras y pensamientos, e incluso así los estratos más profundos pueden resultar impenetrables a la conciencia. Si enfocamos el análisis infantil con la técnica al de los adultos, seguramente no lograremos penetrar en los niveles más profundos de la vida mental del niño. Pero son precisamente estos niveles los importantes para el éxito y valor de un análisis. Sin embargo, si tomamos en cuenta las diferencias psicológicas entre niños y adultos,
recordamos el hecho de que en los niños encontramos el inconsciente actuando aún junto al consciente, las tendencias más primitivas junto a los desarrollos más complicados que conocemos, como el superyo. Es decir, si comprendemos correctamente la forma de expresión del niño, desaparecen todos esos puntos dudosos y factores desfavorables, ya que encontramos con respecto a la profundidad y amplitud del análisis, podemos esperar tanto de los niños como de los adultos. Y más aún, en el análisis de los niños podemos retroceder a experiencias y fijaciones que en el análisis de adultos solo podemos reconstruir, mientras que en los niños se les representa directamente. Tomemos por ejemplo el caso de Ruth, que de bebé había sufrido hambre durante un tiempo porque la madre tenía poca leche para darle. A los 4 años y 3 meses, al jugar con el lavatorio, llamó al tapón de agua tapón de leche. Declaró que la leche iba a parar a las bocas, entre paréntesis, los agujeros de la cañería, pero que solo corría muy poco. Este deseo oral insatisfecho apareció en innumerables juegos y dramatizaciones y se manifestó en toda su actitud. Por ejemplo, aseveraba que era pobre, que solo tenía un abrigo y que tenía muy poco que comer. Ninguna de estas afirmaciones tenía el más mínimo acuerdo con la realidad. Otra pequeña paciente que sufría de neurosis obsesiva era Erna, de 6 años, cuya neurosis se basaba en impresiones recibidas durante el periodo de aprendizaje de hábitos higiénicos. Dramatizaba para mí estas impresiones con el máximo detalle. Una vez puso un muñequito sobre una piedra, jugó a que estaba defecando y colocó otros muñecos alrededor, que se suponía que lo estaban admirando. Después de esta dramatización, Erna trajo el mismo material en un juego de representación. Quería que yo fuera un bebé de largas ropas que se ensuciaba, mientras ella era la madre. El bebé era un niño mimado y objeto de admiración. Esto fue seguido por una reacción de ira en Erna, y ella representó el papel de una maestra cruel que golpeaba al niño. En esta forma, Erna representó ante mí uno de los primeros traumas en su experiencia, el fuerte golpe que recibió su narcisismo cuando imaginaba que las medidas utilizadas para enseñarle hábitos de limpieza significaban la pérdida del excesivo afecto que se le dio en su infancia. En general, en el análisis de niños no podemos sobreestimar la importancia de la fantasía y de la traducción a la acción por efecto de la compulsión a la repetición. Naturalmente, los niños pequeños usan mucho más el recurso de la acción, pero incluso los mayores recurren constantemente a este mecanismo primitivo, especialmente cuando el análisis ha anulado algunas de sus represiones. Es indispensable, para llevar a cabo el análisis, que los niños obtengan el placer, que está ligado a ese mecanismo. Pero el placer debe seguir siendo siempre solo un medio para un fin. Es justamente aquí donde vemos la predominancia del principio de placer sobre el principio de realidad. No podemos apelar al sentido de realidad en pacientes pequeños como podemos en los mayores. Así como los medios de expresión de los niños difieren de los adultos, así también la situación analítica en el análisis de niños parece ser enteramente diferente. Sin embargo, es en ambos casos esencialmente la misma: interpretaciones adecuadas, resolución gradual de las resistencias y persistente descubrimiento por la transferencia de situaciones anteriores. Esto constituye en los niños, tanto como en los adultos, la situación analítica correcta. He dicho ya
que en el análisis de niños pequeños he visto una y otra vez cuán rápidamente surten efecto las interpretaciones. Es un hecho llamativo que, aunque haya numerosas indicaciones inequívocas de este efecto, el desarrollo del juego, la consolidación de la transferencia, la disminución de la angustia, etc. Sin embargo, durante bastante tiempo el niño no elabora conscientemente las interpretaciones, pero he podido probar que esta elaboración se establece realmente después. Por ejemplo, los niños empiezan a distinguir entre la madre imaginada y la madre real, y entre el muñequito de madera y su hermano como bebé vivo. Entonces insisten firmemente en que querían hacer tal o cual daño solo al bebé de juguete. Dicen que por supuesto aman al bebé real. Solo cuando han sido superadas resistencias muy poderosas y de larga data, los niños se dan cuenta de que sus actos agresivos estaban dirigidos hacia los objetos reales. Entonces, cuando se admite esto, el resultado incluso en niños muy pequeños es generalmente un paso notable hacia la adaptación a la realidad. Mi impresión es que al principio la interpretación solo es inconscientemente asimilada. Es solo después, cuando la relación de ésta con la realidad penetra gradualmente en la comprensión del niño. El proceso de esclarecimiento es análogo. Durante largo tiempo, el análisis solo revela el material de teorías sexuales y fantasías del nacimiento, e interpreta este material sin ninguna explicación. Así, el esclarecimiento tiene lugar, poco a poco, con la remoción de resistencias inconscientes que actuaban contra él. De ahí que lo primero que sucede como resultado del psicoanálisis es que mejoran las relaciones emocionales con los padres. La comprensión consciente solo surge cuando esto ha tenido lugar. Esta comprensión es admitida ante el mandato del superyo, cuyas exigencias son modificadas por el análisis, de modo que puede ser tolerado y complacido por un yo menos oprimido y por consiguiente más fuerte. De este modo, el niño no es súbitamente confrontado con la situación de admitir un nuevo conocimiento de su relación con los padres, o en general, de ser obligado a absorber un conocimiento que lo abruma. Siempre ha sido mi experiencia que el efecto de tal conocimiento gradualmente elaborado es en realidad aliviar al niño, establecer una relación fundamentalmente más favorable hacia sus padres e incrementar así su capacidad de adaptación social. Cuando esto ha tenido lugar, los niños son también bastante capaces de reemplazar en cierta medida la represión por un rechazo razonado. Vemos esto en que, en un estado posterior del análisis, los niños han avanzado tanto desde los diversos anhelos sádico-anales o canibalistas, que en un estadio anterior eran aún tan poderosos, que ahora pueden adoptar a veces una actitud de crítica humorística hacia ellos. Cuando esto sucede, oigo incluso a niños muy pequeños hacer chistes sobre que, por ejemplo, hace un tiempo ellos realmente querían comerse a su mamita o cortarla en pedazos. Cuando tienen lugar estos cambios, no solo está disminuyendo inevitablemente el sentimiento de culpa, sino que al mismo tiempo los niños son capaces de sublimar los deseos que previamente estaban totalmente reprimidos. Esto se manifiesta en la práctica en la desaparición de inhibiciones de juego y en la iniciación de numerosos intereses y actividades. Para resumir lo que he dicho, las especiales características primitivas de los niños requieren una técnica especial adaptada a ellos, consistente en el análisis de sus juegos. Por medio de esta técnica podemos alcanzar las experiencias y fijaciones reprimidas más profundas, y esto nos permite influir fundamentalmente en el desarrollo de los niños.
Se trata solo de una diferencia de técnica, no de los principios del tratamiento. Los criterios del método psicoanalítico propuestos por Freud, es decir, que usemos como punto de partida la transferencia y la resistencia, que debemos tomar en cuenta los impulsos infantiles, la represión y sus efectos, la amnesia y la compulsión a la repetición, y además que debemos descubrir la escena primaria, como lo exige de la historia de una neurosis infantil. Todos estos criterios se mantienen íntegramente en la técnica del juego. El método del juego conserva todos los principios del psicoanálisis y lleva a los mismos resultados que la técnica clásica, solo que en los recursos técnicos que utiliza está adaptado a la mente de los niños. Bueno amigos, este fue el texto Principios psicológicos del análisis infantil de Melanie Klein. Si lo disfrutaron, dejen un like, compartan el video y si son nuevos en el canal, suscríbanse para que reciban más contenido. Hasta aquí su amigo de lectura en voz alta. Hasta la próxima.